Bueno, pues tenemos con nosotros en Antecu Radio, la radio del Sol de Antequera y la televisión del Sol de Antequera, a Francisco Félix, José Jiménez Zurita, Félix para los que lo conocemos y tenemos la suerte de tenerlo como amigo de hace muchos años. Pues lo tenemos aquí por una razón muy sencilla, sino gracias a un proyecto de cooperación, pues se ha encargado de dar oficinas de gestión de patrimonio cultural a diferentes ciudades del norte de África. Enhorabuena, Félix. Muchas gracias. Y cuéntanos un poquito cómo es el germen de este proyecto que ya está prácticamente en funcionamiento. Sí. Bueno, todo comenzó porque se pusieron en contacto conmigo por parte del Ayuntamiento de Málaga para comentarme esta iniciativa, que forma parte de lo que es el proyecto de cooperación del Ayuntamiento de Málaga dentro de los fondos Portefex y para un proyecto concreto que era el proyecto Arrabales. Ellos lo que querían hacer era promover el desarrollo cultural y también turístico de las ciudades que forman parte de su proyecto, que en definitiva son aquellas que forman parte del norte de Marruecos y que se encuentran en el que fue protectorado español. Entonces ellos habían realizado desde el Ayuntamiento de Málaga una serie de análisis de los municipios que consideraban que tenían un patrimonio cultural interesante y que sobre todo habían gestionado bien su patrimonio cultural, y de aquellos municipios que además tenían un largo recorrido en esa gestión patrimonial. Y entonces decidieron Antequera. Analizaron la ciudad de Antequera, analizaron su patrimonio cultural, analizaron cómo se había gestionado desde hace 2 décadas prácticamente, y decidieron que este modelo era muy interesante y que sería oportuno que alguien que conociera específicamente este modelo pudiera ayudarles a ellos a montar oficinas y a reproducir, por lo tanto, en definitiva, este modelo en las ciudades del norte de Marruecos. Entonces se pusieron en contacto con el ayuntamiento y por diversas razones al final fui elegido yo para desempeñar este trabajo, porque curricularmente es a lo que me dedico. Llevo dedicándome a temas de patrimonio desde que empecé mi andadura profesional, y además el objeto de mi doctorado y en lo que soy investigador es siempre en conjuntos históricos, con especial atención al conjunto histórico de Antequera. Entonces por eso decidieron que podía ser interesante. ¿Qué puntos son los que de Antequera le han llevado, o qué puntos le han movido a inclinarse por este modelo? Hombre, yo creo que Antequera en principio tenemos unos puntos que son muy interesantes y que nos llaman mucho la atención. Inicialmente yo pensaba que eran unos, y luego después de toda esta experiencia que llevamos nos vamos dando cuenta que son más. Es decir, de cosas que nosotros consideramos que son simplemente normales dentro de nuestra gestión patrimonial, la verdad que nos ven en el extranjero, pero fuera de Antequera, incluso dentro de nuestras fronteras, de nuestra comunidad, nos ven como bastante evolucionados y bastante innovadores. Aunque a nosotros nos parecía que no, que era una cosa simplemente normal porque estamos muy acostumbrados. ¿Qué es lo que le puede interesar? Nosotros tenemos un patrimonio que es un patrimonio rico, que es un patrimonio extenso, tenemos una conciencia por parte de la sociedad civil bastante buena en general de lo que es nuestro patrimonio, y se ha encargado durante mucho tiempo a la administración pública de esa gestión. Se le ha puesto esa responsabilidad por parte de la sociedad civil. Al ser un patrimonio extenso, pero en un ámbito geográfico relativamente pequeño, es decir, nuestra ciudad es cercana, pues lo que va generando es un contacto muy directo entre la sociedad civil y también entre los técnicos que lo van tutelando. De tal manera que esa gestión patrimonial es una gestión muy directa, una gestión que no tiene intermediarios, que no se realiza mediante unos procesos administrativos interminables. Y esa quizá inmediatez y esa capacidad de responder por parte del ayuntamiento de manera directa y unitaria a las diversas facetas que componen el patrimonio, que son muchas, es lo que les ha parecido más interesante. Nosotros además gestionamos nuestro patrimonio con una economía de medios que es envidiable, quizá porque hemos depurado mucho el sistema después de muchos años. El Centro de Patrimonio de Antequera gestiona mucho, muy bien y de manera muy directa, y por lo tanto, desde el punto de vista logístico y puramente de gestión, era un ejemplo más reproducible que otros que para la gestión del patrimonio desarrollaran una infraestructura excesivamente compleja. Parece ser y parece evidente que cuando tengamos que reproducir una célula, la célula debe ser lo más pequeña y ya con el tiempo ir creciendo. Por eso una célula pequeña como la de Antequera sería reproducible de una manera rápida.
y luego por otra parte está el propio patrimonio. Es decir, yo creo que en el fondo, por mucho que queramos los técnicos decir que nuestro modelo ha servido de ejemplo y tal, yo creo que el principio inicial de enamoramiento de la ciudad, de ver cómo estaba tutelado, de ver lo bien que estaba, yo creo que fue lo que en primer lugar generó esa curiosidad y ese interés por parte de los especialistas del norte de Marruecos. Ya en ese punto Sí. aprovecho. ¿Está bien el patrimonio cultural de Antequera? Bueno, es que, vamos a ver, yo como técnico y como especialista que me dedico a esto y también desde el punto de vista de la investigación, yo entiendo que lógicamente lo oportuno es ser siempre crítico desde el punto de vista constructivo para con nuestra ciudad. Yo creo que la autocomplacencia no nos va a llevar nunca a nada y entonces decir que realmente tenemos... Entonces hay que darnos cuenta que el patrimonio cultural es un campo absolutamente extenso, por un lado. Y por otro lado se caracteriza porque está siempre en una continua expansión. Entonces es muy fácil quedarse atrasado, es muy fácil que si ponemos en algún momento, tenemos la seguridad o confiamos exclusivamente a la instrumentación y a las estructuras que tenemos de protección, la protección de ese patrimonio, es decir, si lo confiamos y pensamos que todo está hecho y que todo está hecho bien, esa es la mayor garantía para producir una destrucción patrimonial. Es decir, hay que estar atentos en cualquier momento, la sociedad civil tiene que estar siempre movilizada, siempre tiene que estar atenta a cómo evoluciona su patrimonio y por lo tanto yo esto lo entiendo como, digamos, la iniciativa que parte desde Málaga, lo entiendo como, bueno, como un punto de satisfacción, el reconocer que algo habremos hecho bien, el reconocer sobre todo que llevamos mucho tiempo gestionando y por lo tanto podemos transmitir esas experiencias como proyecto de cooperación que es, y eso significa transmitir todo lo que hemos hecho bien y transmitir algunos de los errores que hayamos cometido para que no se vuelvan a cometer. Y por lo tanto, bueno, ese punto de felicitación está, pero luego independientemente queda muchísimo camino que recorrer. ¿Está el patrimonio bien? Nosotros, en primer lugar, yo creo que tenemos que implementar líneas que sean más acordes con la sociedad, la comunicación, la relación de la gestión con la propia sociedad civil. Nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico el patrimonio es algo que debe ser disfrutado por la sociedad, pero también parte de la sociedad, es decir, es patrimonio aquello que la sociedad reconoce como tal porque se identifica. En definitiva, patrimonio es todo aquello que nosotros entendamos que tiene el suficientemente valor como para querer transmitirlo a nuestras nuevas generaciones, a las nuevas generaciones que vendrán después. Y por lo tanto esa acción de reconocimiento continuo debe ser continua y debe ser permanente. Queda mucho por hacer, no nos podemos quedar quietos en ningún momento, se podrían hacer análisis mucho más complejos, pero bueno, algo habremos hecho bien cuando se fijan en nosotros y debe servirnos como estímulo. Desde luego son muchísimos años los que se llevan trabajando en este campo. Se han conseguido recuperar muchos aspectos que se tenían un poco abandonados, lógicamente se tiene que seguir trabajando porque todo lo que sea estancarse es morir. Nuestro patrimonio, el patrimonio de Antequera es demasiado rico como para dejarlo así. Feliz, como el proyecto lo presentabas hace unos días en Málaga, el proyecto final ya que se ha presentado también en Tánger, también has hecho un libro basado en ese trabajo. Sí. ¿Cómo va la repercusión y dando a conocer este proyecto a la gente? Bueno, en primer lugar la acogida fue muy interesante, es decir, nosotros hicimos el proyecto realmente que nosotros estamos desarrollando consta de dos partes. En primer lugar es generar un modelo de oficina de patrimonio, es decir, una oficina que sea modelo y que por lo tanto pueda implementarse en cualquier ciudad que entienda o que solicite en definitiva que se le implemente. Las ciudades serían, las que se van a implementar serían Larache, Tánger, Tetuán, Nador, Alucema y Chahuán. Entonces, para ellas existe este modelo de oficina y luego, posteriormente, iremos implementándolo en cada una de ellas. Esa es la primera parte del trabajo. Y la segunda parte del trabajo ha sido ya la implementación específica en una de ellas, en la ciudad de Tetuán. La ciudad de Tetuán sí le hemos realizado ya una oficina específica como consecuencia de la implementación de ese modelo y la verdad es que el interés,
Es decir, este trabajo ha sido verdaderamente interesante y apasionante porque el patrimonio de Tetuán es vastísimo y riquísimo. La Medina de Tetuán fue reconocida por la UNESCO en el 97 como Patrimonio Mundial, según la Convención del 72. Es decir, estamos trabajando un patrimonio absolutamente excelso, ¿no?, a nivel mundial, y ese patrimonio se va a gestionar según el modelo que nosotros hemos generado en Antequera y según nuestra experiencia. Entonces, evidentemente, el trabajo, por lo tanto, es absolutamente apasionante. Inicialmente lo presentamos en Tánger. En Tánger, con motivo de un congreso, tuvo como colofón la presentación de este modelo, que efectivamente se materializa en la publicación de un libro, de un manual, para que pues pueda calar en la sociedad civil marroquí. Y allí la acogida fue buenísima, es decir, nosotros nos reunimos con los técnicos, o sea, hubo dos partes de presentación. La primera fue una más general y la segunda ya fue un taller específico durante un día completo en el que me reuní con todos los técnicos y ya se explicaba punto por punto, y también transmitiendo las experiencias que desde Antequera, con nuestro arqueólogo municipal, Manuel Romero, o Manolo Cruz, el técnico municipal que más se dedica al tema del patrimonio, mostrándoles las experiencias que ellos me habían dicho y que me habían hecho ver, mostrándoselas y haciéndoles entender cómo debían gestionarlo. Y esa experiencia fue maravillosa, porque ellos fueron conscientes del patrimonio que tenían. Siempre cuando desde fuera se valora es muy gratificante. Entonces, la verdad que recuerdo incluso algunos técnicos, como por ejemplo de la ciudad de Alucema, que en principio ellos pues pensaban que su ciudad no tenía elementos patrimoniales, porque evidentemente no se puede comparar, al menos en patrimonio histórico, con otras ciudades, ¿no?, como pueda ser por ejemplo Tetuán. Pero sin embargo, al explicarle este concepto de patrimonio más dinámico, más actual, realmente el intentar que nuestras ciudades conserven aquello que tienen específico para que no se conviertan en una como cualquier otra, pues a partir de ahí se fueron muy ilusionados. Y yo estoy seguro que en estas oficinas, en estas ciudades, se van a generar oficinas que van a ser muy efectivas, porque fundamentalmente van a concienciar a la sociedad civil en que hay que hacer algo por el mantenimiento de tu memoria y de tu identidad, ¿no? Entonces, esa primera presentación en Tánger fue muy interesante por ese aspecto técnico de trabajo, y hubo un gran calado en los técnicos y también en todos los representantes de las ciudades. En Málaga, la presentación fue con el alcalde de Málaga y los alcaldes de todas las ciudades. Fue una presentación más en sociedad. También queríamos mostrar cómo se estaba estableciendo desde un punto de vista más político, en el sentido de compromiso y de alianzas entre los dos lados del Mediterráneo. Y bueno, no estuvieron presentes los técnicos, fue otro tipo de presentación, pero la verdad que también fue muy interesante, porque además vimos cómo teníamos mucho camino que recorrer conjuntamente, y este camino de cooperación no ha hecho más que empezar estableciendo viajes que son en un sentido, pero que desde el principio, cuando empiezas a trabajar en esto, te das cuenta que también son en el sentido de vuelta. Es decir, que hay muchas experiencias que también nosotros vamos a poder implementar dentro de la gestión de nuestro patrimonio aquí en Antequera, y también pues muchas sensibilidades y muchos aspectos que desde fuera se ven y se valoran mucho de cómo hacemos las cosas, y nosotros inicialmente no le teníamos tampoco planteamiento. Es un trabajo recíproco, es decir, nosotros le damos, ellos ya a partir de que lo tengan implantado, que ya empezaron a funcionar ellos en su manera, pero nosotros también recibimos también de ellos, y lógicamente este programa puede abrir muchísimas puertas, no solamente a la gestión de patrimonio cultural, claro, sino también a ti, ¿no?, lógicamente, porque eres especialista en patrimonio, y esto puede abrir muchísimas puertas. Hombre, lógicamente yo como antequerano lo que quiero es que esto sirva verdaderamente y se produzcan intercambios entre las dos orillas del Mediterráneo verdaderamente potentes. Yo he llevado trabajos de rehabilitación y de intervención sobre bienes que hemos hecho desde Antequera, y lógicamente se ha llevado, y estos están ejecutados por empresas, están ejecutados por empresas antequeranas, por profesionales antequeranos, y lógicamente eso se ha mostrado allí para ver cómo estamos haciendo el trabajo, y lógicamente lo interesante es que podamos hacer ese salto y también podamos ofrecerles no solamente lo que es nuestra experiencia en gestión cultural y administrativa, sino también, ¿por qué no?, bueno, pues nuestra experiencia de nuestras empresas y de la manera de trabajar. Si podemos, lógicamente sería lo oportuno. Del mismo modo, ellos tienen una capacidad muy grande para trabajar ciertas cosas, por ejemplo, la intervención sobre bienes muebles, sobre cerámica, sobre madera, sobre carpintería. La verdad que tienen un conocimiento y un bagaje que es impresionante.
también creo que podemos enriquecernos de su conocimiento y de su buen hacer, al otro lado podemos enriquecernos. Entonces, efectivamente, hay que intentar que la mezcla y que la cooperación en sentido estricto sea lo más enriquecedora posible, y puesto que ellos se han fijado en Antequera, y puesto que además lo ven como ejemplo ilusionante, porque verdaderamente se les ve esa ilusión cuando muestras el cariño con el que se hacen las cosas aquí y con el que se le intenta transmitir, pues la verdad que tienen ganas de establecer esos lazos, y yo lógicamente como anteriormente, independientemente del patrimonio cultural, que es mi obligación, ¿no? ¿Cuántos años crees que pueden tardar ellos en poner esa oficina en funcionamiento y que puedan sacarle rentabilidad? ¿O es más un proyecto de muy largo tiempo? No, es un proyecto con objetivos concretos. Es decir, la oficina de Tetuán, que es la primera que se ha implementado, se va a abrir ya. Es decir, el Ayuntamiento de Málaga, dentro de este programa, no solamente establece la organización administrativa y la gestión, sino que también incluso les da la sede física. Entonces, se ha rehabilitado una vivienda del siglo XVI en el centro de la Medina de Tetuán, y allí se va a colocar la oficina físicamente. De hecho, yo cuando he tenido que establecer la organización para esa oficina he tenido que tener en cuenta lo más básico, es decir, la propia disponibilidad física, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos tenido que adaptar a todo para verdaderamente hacer un modelo efectivo y que realmente se pueda implementar y que pueda funcionar en unos días. La oficina de Tetuán se tiene que abrir ya. Es decir, yo creo que antes de final de año o a principios de 2014 esa oficina ya va a empezar a trabajar. Están diseñados con una serie de fases, lógicamente al principio va a trabajar de una manera, luego va a trabajar de otra, pero esa se va a implementar ya. El resto de ciudades pues se tienen que ir cerrando acuerdos y se tienen que ir exactamente viendo cómo ya se va a implementar y en qué zonas, ¿no? Y en qué sitio, con qué sede, y bueno, pues temas de incardinar lo que es la oficina dentro también de subestructura, ¿no? De cada uno de los ayuntamientos. Y bueno, a partir de 2014 pues podremos, yo creo que alguna otra oficina seguro vamos a implementar en el 2014, y el interés es común por parte de todas las oficinas, es decir, por todas las ciudades. Es decir, la acogida ha sido muy interesante, con lo cual quien más quien menos está intentando organizarse para poder realizar su oficina, en función de las disponibilidades que vayan teniendo. Podrán ir haciendo, pero es a corto plazo, no es una actuación sine die, ni mucho menos. Es decir, estamos hablando de un arco de 2014-2015 para empezar a arrancar esas oficinas. Impresionante, porque a nosotros nos ha costado muchísimos años tener una oficina. Bueno, hemos tenido, claro. Pero en los últimos años cuando pues hemos tenido más realce y se le ha dado la importancia necesaria que se necesitaba. Me imagino que orgulloso personalmente, ¿no? Y contento porque... Hombre, yo creo que dedicarnos al patrimonio cultural, intentando hacer consciente a todas las instituciones y a todos los órdenes de la sociedad civil, a políticos, a todas las fases que están involucradas dentro de la tutela del patrimonio, dedicándote siempre a eso e intentando siempre generar una gestión efectiva y una tutela efectiva. Que al final te encomienden este tipo de trabajo en el cual no es más que llevar tu pueblo, el patrimonio cultural del que tú estás enamorado, el que disfrutas cada día, el que es tu obsesión personal, su tutela, que llevarlo a otra realidad jurídica, social, cultural, completamente diversa. Hacer esfuerzos para mostrarlo, con ciertas dudas, porque lógicamente los planteamientos culturales son diversos de cómo pueden ser acogidos, y que te lo acojan también, que lo valoren también, que sean tan entusiastas y que además se establezcan muchos lazos de unión. Hombre, yo creo que es muy satisfactorio para cualquiera, ¿no? Pues ya simplemente si te dedicas al patrimonio cultural, como simplemente que tengas ese reconocimiento de lo que es tu Antequera, de lo que es tu realidad, ¿no? Claro. Entonces es muy bonito, sí. Y ahora estás volcado en eso, pero algún proyecto más que tenga funcionamiento en cabeza, nosotros esté por ahí caminando. Nosotros tenemos fundamentalmente en el estudio hacemos mucha intervención dentro de patrimonio histórico, y yo creo que eso es lo más importante. Es decir, yo creo que la tutela del patrimonio no puede realizarse, desde mi punto de vista, desde una manera inconexa con la realidad, con la propia gestión que se hace de la urbanística y de nuestros procesos, y por lo tanto yo he querido siempre dedicarme a la investigación, dedicarme a
siempre a ampliar este tipo de campos, pero siempre desde la lucha activa, desde la proyectación, desde un estudio de arquitectura que hace tanto intervenciones como actuaciones en cualquier tipo de ciudad. Yo creo que hay que romper esa distinción entre monumento y el resto de cosas, es decir, la ciudad la componemos todos, efectivamente hay edificios y elementos que ineludiblemente son importantísimos y cuyo interés es sobresaliente, pero tenemos que entender que cada pieza edilicia compone la ciudad y que somos responsables y que la ciudad es todo. La ciudad no es solamente lo que nosotros circunscribimos a un círculo o a un perímetro rojo que llamamos conjunto histórico, llamamos centro. La ciudad es todo. La periferia, si se puede decir que en Antequera hay de periferia, los barrios más lejanos del centro son también Antequera. Hay que tenerle ese cariño y hay que intentar, muchas veces parece que no se le tiene el cariño que se le tiene a la Antequera histórica. Y bueno, el concepto de histórico es muy relativo, ¿no? Porque hay que plantearlo. Entonces, siempre, respondiendo a tu pregunta, yo creo que intervenciones siempre, hacer muchísimas cosas desde el estudio, siempre que tengan esa repercusión y esa concepción patrimonial, independientemente de lo que estés trabajando. Vamos a inaugurar ahora un museo en Ronda, el Museo del Vino, que está pendiente de inauguración, que es una obra bellísima porque consiste en la rehabilitación de un depósito de aguas, del depósito de aguas de la ciudad del siglo XIX. Y bueno, hemos inaugurado otro museo en La Viñuela y bueno, y hay alguna cosa que todavía está en ciernes. En definitiva, yo creo que es lo importante, entender que hay que tener una mano activa siempre y que patrimonial es todo aquello que nosotros queramos considerar como tal. Te voy a poner un compromiso, dices que el patrimonio es todo de Antequera, pero me imagino que habrá alguna parte patrimonial o histórica que te guste más de nuestra ciudad, ¿no? O con la que sientas especial predilección.
Bueno, la verdad que... ¿Qué dedo me corto que no me duela, ¿no? Eso es que a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Hombre, yo creo que mi misión yo creo que debe ser el hacer entender que debemos de tener en cuenta que el sacralizar ciertos elementos y el darle la categoría de divino puede ser muy positivo para esos elementos, pero puede ir en detrimento de una concepción global. Es decir, nosotros tenemos un patrimonio muy interesante, tenemos unas piezas que pueden ser muy sobresalientes, pero tenemos que entender que todo se tiene que entender en su contexto y que el contexto es fundamental para comprenderlo. Nosotros tenemos estructuras, gracias a Dios, desde hace muchos años que se encargan de esos elementos que hemos identificado como singulares, y creo que es el momento de empezar a establecer relaciones más amplias. Yo por ejemplo, me gustaría decir que hablamos de patrimonio cultural, pero sin ningún tipo de frontera con lo natural. Es decir, natural y cultural, si empezamos a desarrollar y a teorizar sobre este tipo de conceptos, al final llegamos a unas relaciones tautológicas, porque prácticamente todo es cultural, en tanto en cuanto le hemos dado, si lo llamamos patrimonio es porque le hemos dado ese valor y por lo tanto es cultural. El Torcal, por ejemplo, porque lo miramos de una manera independiente. Sobre todo, tenemos que darnos cuenta que las características que determinan nuestra ciudad, nuestro clima, nuestra manera de ser, que se posiciona de una manera diversa, por ejemplo Málaga capital, y pendula quizá entre Sevilla y Granada. Es decir, nuestra posición tan específica, tan estratégica, se debe mucho a nuestra situación geográfica, a esa barrera que genera el Torcal. Es decir, a una realidad mucho más amplia. Incluso en nuestro arte, históricamente, podemos ver cómo esa sobriedad que forma parte de lo que es el espíritu antequerano desde el punto de vista artístico, yo creo que viene muy determinado por elementos que son mucho más amplios, por el clima, por las relaciones, por nuestra concepción como nudo de Andalucía. Ese tipo de valores patrimoniales más amplios son los que es necesario que vayamos entendiendo, que no podemos verlo aislado. No se trata de sacralizar un museo ni de sacralizar un edificio, aunque lógicamente todas las estructuras de protección que para los elementos singulares existen son necesarias, sí, claro, pero que hay que entenderlo dentro de su contexto. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta de Antequera? Pues yo creo que su contexto, su magma, su conjunto, su voluntad de ser un elemento unitario. Yo creo que es lo que no debemos perder, ese elemento, no empezar a hacer toquecitos y tal, y mirar simplemente qué calificación, qué clasificación, qué inclusión dentro del catálogo tiene un edificio, sino ver cómo forma parte de un conjunto más amplio, que es lo que nosotros siempre hemos considerado. Ha salido bien del bache, no hay compromiso en el que te has hecho. Sí, es muy interesante que seamos capaces de ampliar esto, y de hecho las iniciativas que existen por parte de las diversas administraciones, por ejemplo, de tener una calificación especial por parte de la UNESCO de conjunto dolménico, por ejemplo, pues esa candidatura o ese expediente está muy bien montado. Me parece que es un trabajo maravilloso, porque evidentemente existe un bien patrimonial de primer orden, por un lado, pero por otra parte porque entiendo que verdaderamente está hecho con una sensibilidad patrimonial extrema, actualmente interesantísima, muy puesta al día, y que personalmente entiendo que es dinámica y que verdaderamente está enraizada, porque no entiende los elementos como puros elementos individuales, sino que establece relaciones paisajísticas, visuales con su territorio, porque nace en el territorio, porque somos la herencia de eso, y ningún elemento de esos singulares que queremos ultraproteger podría entenderse ni podría en ningún momento haber surgido si no fuera del enclave territorial y cultural del que sale. Por lo tanto, lo básico es ese encuadre territorial y cultural. Sobre todo, además, y ya no me extiendo más, por el hecho de que ese encuadre, el mantenimiento de ese encuadre, de ese conjunto, de esa globalidad patrimonial, va a generar que el patrimonio se siga entendiendo como un elemento vivo, dinámico, actual, y por lo tanto no caigamos en lo que muchas veces se ha caído en la tutela patrimonial en España y en Andalucía, que es de musealizar cosas de tal manera que se musealiza tanto que al final se le dota de vida, se le quita la vida, y por lo tanto se convierte en un elemento simplemente museístico. No, nuestra ciudad es una ciudad vivida, es una ciudad que todos los días disfrutamos, y el patrimonio no es para nosotros algo turístico que ir a ver, sino que se impregna en nuestra mirada cada vez que tenemos que hacer cualquier acción cotidiana. Que eso no se pierda
mi principal objetivo, motivación, y eso es lo que más considero oportuno. Ojalá que ese objetivo sea de muchísimas más personas, que no sea solo tuyo. Yo te iba a poner el ejemplo eso de los dólmenes, que es claro, es decir, hay que tener en cuenta todos esos elementos para poder seguir adelante. Y Antequera no solo se debe centrar en eso, sino en muchísimas otras cosas. Es decir, la catalogación viene bien, lógicamente, para que sean actuaciones, sean barbaries, ¿no? Pero que hay que tomarla y tenerla en cuenta como un todo, partiendo de los dólmenes, intentar, o a lo más moderno, al centro de educación del atletismo, por ejemplo. Por supuesto. Yo creo que eso hay que dinamitarlo, es decir, el entender el patrimonio como histórico, en tanto en cuanto es necesario que tenga cierta vetustez, es decir, cierto que haya pasado un tiempo para entenderlo. Es verdad que en alguna ley de patrimonio se establecía así, me parece que concretamente la ley de 1933 de patrimonio no se podía considerar histórico, algún elemento no se podía considerar patrimonio si no tenía más de 100 años. Es decir, tenía que pasar. Nosotros tenemos edificios que son soberbios. Yo, por ejemplo, nuestro edificio de los juzgados, por ejemplo, es un edificio magnífico, es un edificio que tenemos que empezar a valorarlo como arquitectura del siglo XXI. Pero es que yo creo que ese es el concepto de dinamismo, es decir, aquí todo no vale, hay que intentar tener cariño en nuestra ciudad. Tenemos una ciudad muy sobresaliente, y quien quiera trabajar aquí, por lo menos que intente hacerlo acorde a los principios que rigen todo y que han regido siempre nuestra manera de ser y de posicionarnos. Entonces, aquel que intente hacer arquitectura del siglo XXI y que vaya a posicionarse y que lo haga a lo mejor un elemento que está alejado de los bienes patrimoniales históricos considerados, del conjunto histórico, por ejemplo, bienvenido, pero siempre que lo haga con ese cariño, con esa cercanía y con ese respeto a esa concepción patrimonial global que apuntábamos antes. Edificios del siglo XX, por ejemplo, interesantísimos como el Cine Torcal, por ejemplo, ya creo que todos lo valoramos. Los juzgados, por ejemplo, aunque no tengan esa pátina, pero los juzgados me parecen una obra maravillosa. Y eso hay que empezar a entenderlo y a analizarlo. Es complicado, porque mucha gente no lo entiende, pero bueno, hay poco a poco... Ahí tenemos responsabilidad nosotros, ahí los técnicos tenemos responsabilidad, hay que mostrar y hay que decir, bueno, la sociedad civil, si muchas veces no tiene ese calado en algunas tipologías patrimoniales, que es lógico, pero bueno, nosotros tenemos responsabilidad de intentar de diversas maneras llegar a ella y por lo menos mostrar aquellos valores que se consideran que son sobresalientes de esas arquitecturas y de esas manifestaciones patrimoniales. Si la sociedad civil al final lo reconoce como tal, creo que merecen esa intervención. Y si no lo reconoce como tal, tampoco creo que deba considerarse patrimonial como tal aquello simplemente que ciertos expertos dictan desde las esferas, sino que en definitiva es el reconocimiento de la sociedad civil. Por eso me parece muy interesante esta iniciativa, ¿no?, de poder hablar con vosotros y poder mostraros, porque si entre todos establecemos este debate, este posicionamiento, si entre todos hacemos una reflexión conjunta sobre este tipo de temas, yo creo que es cuando realizaremos una buena gestión patrimonial. De hecho, por ejemplo, antes que hablábamos de la UNESCO, cuando la UNESCO tiene que hacer algún tipo de expediente de declaración de bien de patrimonio mundial, según la Convención del 72, o la del 2003 de bien de la humanidad, que sería patrimonio inmaterial, para él es fundamental, para la UNESCO es fundamental ver y analizar el grado de concienciación de los miembros de la comunidad con ese patrimonio. Es decir, yo no quiero poner ejemplos porque puedo equivocarme, pero por ejemplo en la declaración de los patios de Córdoba hubo mucha motivación por parte de la sociedad civil, que hacía reuniones, que hacían camisetas, que se planteaba. Eso sirvió a la UNESCO para darse cuenta que ese elemento era un elemento vivido, era un elemento que se identificaba. Por lo tanto, tiene que surgir desde ahí. Y las más grandes esferas se mueven específicamente por eso. Pues tendremos que darnos un empujoncito a las integrarnos para eso, mutuamente, porque nos cuesta. Bueno, hemos conseguido por lo menos en el verano, en el parque del concurso de Resol, que el Torcal tuviera un empuje ciudadano condicional. Se podía haber hecho muchas más cosas quizás, pero que tengamos en cuenta que todo es nuestro y que tenemos que trabajar en ello y que todos tenemos nuestra implicación. Feliz, no quiero quitarte mucho más tiempo. Enhorabuena por este proyecto, que Antequera, un trocito de Antequera va a estar en esa parte del norte de África,
en Marruecos, sobre todo porque nuestra gestión patrimonial es clave y se ha tenido en cuenta como importante para que se pueda desarrollar en nuestras ciudades, con una cultura totalmente distinta, con una forma de trabajar totalmente distinta, pero que vosotros estáis ahí para que eso se vigile, se haga adecuadamente. Sí. Y luego pues nosotros podamos ir y disfrutarlo algún día igual que disfrutamos. Cuando queramos vamos, cuando quieras vamos. Enhorabuena, que tenga muchísimos más proyectos en el futuro y de este tipo de patrimonio o de otro tipo. Para eso era un arquitecto. Siempre con una visión patrimonial, siempre intentando que quede para el futuro. Que no nadamos entre dos aguas, ¿no? Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, agradecerte y agradeceros la atención prestada, la posibilidad de poder comentar esta iniciativa, este proyecto y bueno, agradecerlo especialmente por eso, porque entiendo que el patrimonio debe partir desde la comunicación y de la reflexión del conjunto de la comunidad. Pues sí, ojalá que todos tengamos eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.